buenas, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? Muy bien. Bueno, encantado de conocerte ya de forma síncrona, que habíamos hablado bastante por vía email. Sí, igualmente. Es que es un gusto vernos en tiempo real y en cuerpo. Una falta de presente, pero bueno. Muy bien. ¿De qué quieres que hablemos hoy? Hoy tenemos varios frentes que podemos abrir. Creo que podemos tener unas diferentes conversaciones sobre... Enhorabuena por tu libro, que está, bueno, está siendo superventa, ¿no? Cada vez que lo veo, está por ahí arriba. Y Gracias. Gracias. Creo que el tuyo tampoco va mal, ¿eh? vamos Estamos los dos de enhorabuena. haciendo esfuerzo. Y pues, si te parece, preséntate para que la gente te ubique de otros Ujú, campos que también nos siguen. ujú. Y bueno, Vale, pues nada, yo ya me llamo Alberto, soy gallego de nacimiento y de orígenes. Aunque vivo en Asturias, en Gijón, desde hace ya 10 años. 10 años se ha hecho este mes. Y bueno, vine aquí después de haber estudiado la licenciatura, como todavía era licenciatura de psicología en Santiago de Compostela. Cuando acabé la carrera, como estaba un poco perdido, la verdad, me dediqué durante unos años a otros trabajos que nada tenían que ver con la psicología. Hasta que un día, bueno, se me encendió la bombilla y dije que quería un poco, bueno, centrarme en algo que me llenase a nivel laboral. Me puse con el PIR, lo aprobé, empecé en el año 2011 aquí en Gijón y terminé en el 2015. Y así al poco de terminar, a principios de 2016, pues empecé a trabajar ya como clínico por mi cuenta en consulta privada, que es sobre todo lo que hago ahora. Lo he ido combinando en algún momento, algún contrato ujú, en los servicios públicos y he ido también aumentando un poco la parte en la que me dedico a formación, que es algo que me está también gustando y apasionando bastante. Luego, bueno, pues a nivel formativo, aparte de la especialidad, lo he ido complementando con un máster en terapias contextuales, un experto en intervenciones sistémicas, que bueno, ujú. como se puede ver en mi currículum, me gusta un poco también el tener formación en diferentes aspectos, de la clínica, de la terapia, diferentes modelos también. Ujú. ¿Cómo fue para ti el PIR? Te tengo que preguntar porque con como cada año está sucediendo el tema PIR, ¿cómo fue para ti estudiarlo? Y bueno, al final decidiste otro camino paralelo. A lo mejor puedes contar cómo fue eso. ¿Camino paralelo? ¿A qué te Sí, bueno, refieres? es decir, hiciste tu estancia y ahora estás un poco más en el marco privado. Ujú, claro. Bueno, el PIR, estudiarlo fue estresante, como sigue siendo, no sé si es más o menos que antes, pero la verdad es que es duro. Pero bueno, también he de reconocer que aprendí más de la propia carrera preparando el PIR de lo que había aprendido durante los 5 años de licenciatura. Quizás porque bueno, en Santiago con poco que estudiaba ya conseguía ir aprobando Ujú, o por lo que fuera. Luego, claro, la exigencia del examen PIR es mucho más alta que la que puede ser un examen de licenciatura y bueno, la verdad es que me sirvió mucho para... Recuerdo estudiar cosas de bueno, criterios o etiquetas diagnósticas del DSM que no sabía ni que existían, ¿no? Que me sorprendían. Y esto lo vi en la carrera. No sé si eso dice algo bueno o malo de mí, pero bueno, la cosa es que fue así. Entonces, bueno, fue estresante, pero también fue estimulante y recompensante porque yo lo preparé en una academia y al estar en contacto con gente, conviviendo durante unos meses con gente que se dedicaba a prepararlo, pues también hice amistades muy buenas y, bueno, y el compartir el estrés y el sufrimiento lo hacía desde luego más llevadero. ujú. Y luego en cuanto a terminar y dedicarme a la privada, es verdad que ya antes de terminar era una idea que tenía en mente, si dedicarme a ello. Me gusta mucho trabajar de forma independiente, bueno, independiente pero no solo, en el sentido de que aquí yo comparto despacho con un psicólogo clínico y con una psicóloga sanitaria y desde Ujú. luego creo que mucho mejor así que estar solo, que a veces se hace más duro. Si bien es cierto que cuando acabé el PIR inicialmente estuve tratando de trabajar en algún servicio público, incluso aunque fuera en otra comunidad autónoma, pero bueno, como me estaba costando y me estaba yo un poco agobiando de que se acababa el paro y estas cuestiones de sobrevivir y comer, bueno, dije, bueno, me voy a lanzar a la privada, que también es un campo que me interesa mucho, ¿no?
con cierta ambivalencia, porque bueno, siempre soy bastante defensor de lo público. Hay veces que también la consulta privada a la gente casi le aconsejo que más bien vaya a la pública, sobre todo en función de su situación socioeconómica, ¿no? Pero bueno, es verdad que la privada pues, me permite trabajar con esa libertad, independencia y ausencia casi absoluta de burocracia, que es algo que en la pública pues, a mí se me hacía un poco cuesta arriba. Cada 2 por 3 estás haciendo informes, muchos informes, por ejemplo, Claro. aparte de una agenda muy, muy saturada y Ujú. que desde luego a mí quien aguanta esas agendas de 8, 10 o 14 casos en una mañana, como he visto yo como residente, algunos adjuntos, son héroes y heroínas para mí, bueno, no sé cómo lo hacen, ¿no? Pero yo soy consciente de mis límites y sé que no podría soportar mucho tiempo ese ritmo. De hecho, lo he notado el año pasado cuando he vuelto a trabajar y he hecho la locura de combinar por la mañana trabajo en la pública y por la tarde trabajo en la privada. Una de las épocas más estresantes de mi vida y además donde notaba el efecto negativo en los casos con los que trabajaba. Yo cuando estaba haciendo 2 contratos a la vez, Ujú. a lo mejor coincidencia, esto es difícil comprobarlo, pero el porcentaje de abandonos de la privada aumentó. Y yo creo que es que se notaba. Yo entraba a trabajar aguantándome los bostezos, no porque me aburriese la gente, sino porque no podía más, ¿no? Lo que tenía ganas era de terminar la jornada. Pero eso no es una condición en la que uno se puede dedicar a este trabajo ni a muchos otros. Claro, es como el indicador que te dice, oye, para porque para hacer este trabajo, al menos a mí me pasa, hay que estar muy bien internamente, hay que estar descansado, hay que, pues tus preocupaciones tienen que estar ahí o resueltas o en vía de resolverse. Entonces, eso que cuentas de tengo prisa por acabar la sesión o miro el reloj, ahí quiere decir que algo no estoy haciendo bien. Sí, totalmente. Claro, yo, por ejemplo, luego noté mucho cambio a raíz de la pandemia y con la necesidad de entre consulta y consulta, pues ventilar, higienizar y tal, sobre todo al principio. Hice algo que no había hecho nunca hasta ese momento, que es entre sesión y sesión dejar 15 minutos con la excusa de limpiar, pero esos 15 minutos era para limpiar la mente de la sesión anterior. Y claro, y ahora es que yo noto que trabajo de otra manera, con otras ganas ya, solo con ese poco, ¿no? Es un poco que dedicas a ti mismo, que también al final, pues si somos la herramienta con la que trabajamos, el instrumento, hay que calibrarlo y que esté afinado y que esté en buen estado, ¿no? Fundamental, sin duda. Luego te preguntaré cómo afinas tú el instrumento y que nos des algún tipo de estrategia basada en la evidencia, ¿eh? No consejo ni nada que sea raro. Pero sí, te voy a hacer la última pregunta con respecto al PIR, porque bueno, Fonseca también dice que a él le dio, pues te amuebla muy bien la cabeza el el estudiar el PIR, te ordena las ideas, te aclara y es un poco concuerda con lo que indicas. ¿Qué aprendiste en esos 4 años de residencia? Y bueno, aparte de la independencia, la sobrecarga de trabajo que uno tiene en la pública, ¿qué te invitó a ser un poco... No, porque mucha gente estudia el PIR, te lo cuento porque tengo alumnos que me preguntan, es que claro, apruebas el PIR y ya tienes trabajo de por vida y es como van buscando esa seguridad que casi todos buscamos, un camino que ya esté Mm, hecho, pero por otro lado hay otra serie de perjuicios. Quizás los perjuicios, los efectos mm. secundarios de esa medicación son eh, bastante extensos. Cuéntanos tu experiencia sobre esto. Claro, es que ese planteamiento, que es comprensible, ¿no? Y al final es una necesidad también humana, ¿no? De buscarte el sustento y cierta estabilidad, pero obviamente tiene sus partes no tan beneficiosas. Si a lo mejor tienes trabajo siempre, mucho más fácil tener trabajo, a lo mejor lo tienes en la otra punta de España. Y a lo mejor eso choca según tus circunstancias con tu vida familiar o con otras Sí. cuestiones que valores, claro. Claro. Oye, yo desde luego, para mí ha sido la experiencia formativa y laboral en la que más he aprendido. Al fin y al cabo, más allá, después de la carrera fue también la primera que tuve, ¿no?
en algo que, por ejemplo, que me ha servido mucho es para ver un poco el proceso que siguen las personas cuando contactan con un sistema sanitario. En este caso el público, pero puede ser similar también en un contexto privado, ¿no? Es decir, desde el ver, estar en atención primaria, el viendo cómo llega una demanda de salud mental al médico de cabecera, cómo se aborda, que también te ayuda a entender, por lo menos en parte, cómo se puede sentir la persona cuando va a su médico y por primera vez habla de este tipo de cuestiones, ¿no? Y cómo se le da una respuesta, muchas veces, muchísimas, de tipo farmacológico, porque también los médicos están en unas circunstancias que no tienen tiempo o no tienen la formación adecuada, están quemados. Y antes hablábamos de que nosotros también estando quemados no nos rendimos. Son las circunstancias al final. Cuando hablamos del contexto para entender los problemas de las personas, también tenemos que contextualizar los problemas de los trabajadores sanitarios, ¿no? Entonces, Total. pues ayuda a ver a la persona y a veces en todas las circunstancias y tipos de dispositivos, y a veces te encuentras con el mismo caso que lo has visto en un centro de salud mental y luego 2 años después te lo encuentras en un centro de rehabilitación psicosocial, en un programa de trastorno mental grave. Ujú. Lo puedes ver en diferentes sitios. Me ha aportado también el ver formas muy distintas de trabajar. Al cabo, durante 4 años estás tratando tanto con psicólogos como con psiquiatras y terapeutas ocupacionales de los que también puedes aprender cosas, a veces experiencias de modelado positivo y otras de modelado negativo, pero bueno, cosas que te ayudan a ir definiendo también tu propio estilo, ¿no? Yo he ido notando que, claro, una vez iba viendo trabajar a un facultativo, pues luego yo los casos imitaba, consciente o inconscientemente, muchas de las cosas o de los tics que tenían o de las conductas que llevaban a cabo en sesión. Y era consciente. Más que estar siendo Alberto en esa sesión, estaba siendo Javier, o estaba siendo Amalia, o estaba siendo otra compañera que había visto. Y hoy en día puedo darme cuenta que ya he ido definiendo mi estilo, integrando cosas de gente que he visto y que me ha parecido útil, o que he observado que acababa siendo útil, y cosas propias, evidentemente. Bueno, esto creo que es también, ¿no?, es un aspecto fundamental, ¿no?, que desarrolles tu propio estilo y natural, no impostado, ¿no? Sobre Ujú. todo al principio, dentro de la inseguridad que tienes como profesional. Bueno, supongo que pasará a más gente, no voy a generalizar, pero a mí me ha pasado de sentir que me esforzaba mucho en sesión por dar cierta imagen de profesionalidad, de ser experto o de seguridad, que por otro lado no tenía. Y eso me llevaba a no ser natural, a no ser uno mismo, ¿no?, que muchos modelos o expertos indican que es una cosa fundamental para el trabajo en terapia, ¿verdad? Entonces, al final, en el PIR, pues lo bueno, por lo menos donde yo he hecho la residencia, es que se te permite tener tu propio estilo. Siempre, lógicamente, dentro de unos límites y dentro de la ética, etcétera, pero puedes ir desarrollándolo en base a todas esas experiencias, ¿no? Entonces, es una experiencia muy variada Ujú. que te permite aprender muchas cosas, como decía, algunas para repetir y otras para saber que eso no quieres repetirlo. Ujú. No, es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque cuando uno empieza en este proceso interminable, ¿no?, que es el construirnos como terapeutas, como que al principio uno calca un modelo o a un referente que luego, digamos que lo copia ciertas cosas y luego ya empieza uno a tener su propio estilo y a tratar de integrar elementos que son congruentes con mi forma de vivir, con mi forma de hacer terapia. Y es algo como nos tenemos que sentir cómodos a la hora de trabajar. Son muchas horas las que le dedicamos a lo largo de nuestra vida y el estar cómodo, estar alineado con esta es mi filosofía de vida y bueno, de adaptarte a la variabilidad individual de cada caso. Pero bueno. Sí, fundamental, porque al final si a la persona que viene a consulta no le encaja tu estilo o no le gusta, bueno, estupendo, hay otros, por suerte, psicólogos y psicólogas hay más y se le puede derivar y no dejarse en atención, y mejor eso que estar forzando. Ujú, totalmente. Te voy a preguntar qué es la psicoterapia basada en la evidencia. Qué, qué buena pregunta. Y ahora, pues hilándolo con integrar elementos, ¿qué diferencia podemos mencionar entre el eclecticismo,
y el integracionismo, como que son dos modelos de, bueno, uno es recolectar y el otro pues tiene un bagaje, un fundamento, un racionale, como diría Marino, sobre eso, ¿no? Sabemos que tú usas una forma muy estricta a la hora de, tienes un programa basado en la evidencia para mejorar los resultados clínicos y bueno, cuéntanos un poquito sobre esto que es muy interesante. Pues a ver, lo primero que es la psicoterapia basada en la evidencia. Lo primero que tendríamos que ser conscientes de que el término evidencia, es esta traducción literal del término en inglés, no, tiene unas connotaciones en español que nos pueden confundir. Entendemos que algo es evidente cuando algo es incontestable, ¿no? Es así, es una verdad que no es inamovible. Sin embargo, realmente, más bien en inglés evidencia se refiere a indicios, a pruebas. Y es que yo creo que eso es un matiz muy importante para entender. Cuando hablamos de tratamientos, que de hecho han cambiado, ¿no? Antes eran tratamientos basados en la evidencia, ahora tratamientos con apoyo empírico. Es decir, hay estudios que demuestran que eso lleva mejores resultados, pero en determinadas circunstancias. Que luego habría que debatir al final los criterios necesarios para que un tratamiento demuestre su eficacia, que si lo miramos un poquito, tampoco es que sean muy exigentes, ¿no? Un par de estudios con 20 casos y ya está. ¿Hasta qué punto eso se puede generalizar? Yo creo que poquito. A partir luego, como dice Marino, el que mencionabas, los ensayos clínicos hablan de un paciente que es el que no existe, que es el promedio, ¿no? Y donde no haya comorbilidad. Y todos sabemos que si nos ponemos a mirar el DSM, todos tenemos más de un diagnóstico. La comorbilidad en ese sentido es la regla más que la excepción en la práctica. Totalmente. Pero bueno, dicho eso, pues algún tratamiento psicológico llevado a cabo por la palabra, por la conversación, que implica un conocimiento teórico, científico y técnico que ayuda a las personas a superar sus malestares o problemas psicológicos, problemas de la vida que se han vuelto angustiantes y que ha sido estudiado de diferentes maneras, que no solo por ensayos clínicos, sino ensayos también, estudios cualitativos o de caso único, que estén más o menos bien diseñados y bueno, que han mostrado en algunas medidas de resultado, supuestamente son fiables y válidas, que funcionan. A lo mejor habría que debatir para qué funcionan, ¿no? Pero bueno, digamos que es así. Procedimientos psicológicos que han demostrado en algún tipo de estudio que ayudan a la gente, que no es poco. Luego comentaba... Que vamos a poner el artículo de Marino de El embrollo, cómo salir de... Eso. Porque te lo estás resumiendo muy bien. Sí, será una criptomnesia y estoy plagiando a Marino. Como me acabo de leer el libro este de ciencia y pseudociencia, muy interesante, y al final estoy 99% de acuerdo o 100% de acuerdo con Todos lo que somos explica marinos, Marino. todos tenemos un marino Sí. dentro que nos ha formado a todos. Sí, sí. Bueno, en este libro además tiene un capítulo entero al efecto placebo y más o menos acaba concluyendo que se puede decir que toda la terapia es efecto placebo. Y estupendo, porque yo soy del team placebo. Creo que tenemos que trabajar con el placebo. Sí, totalmente. Bueno, luego comentabas... Es duro eso. No te quiero interrumpir, pero me surgen muchas cuestiones. Sigue, por favor, Alberto. Sí. No, bueno, y lo del placebo yo en algún momento he dicho, aunque siempre lo decía en privado para que se malinterpretase, pero hoy lo voy a decir aquí públicamente, que si nos ponemos exquisitos, casi toda la terapia psicológica es pseudociencia, si nos ponemos rigurosos a ciertos niveles. Evidentemente yo no pienso que sea así, ¿no? Pero si nos ponemos a decir, vale, ¿por qué funciona la terapia? Tenemos teorías, cada uno de los mecanismos de cambio. No tenemos pruebas fehacientes, si no, no habría tanta discusión todavía entre modelos. Hablando de lo cual, comentabas el tema del eclecticismo y la integración. No, yo creo que la diferencia fundamental es que el eclecticismo se hace o se asocia a hacerlo de una forma más bien intuitiva y ateórica, no siguiendo un modelo que te dice qué procedimiento, de qué tipo de teoría puede ser útil en esa situación para la persona, sino que uno más bien lo hace en base a su intuición, que a lo mejor tiene muy buena intuición,
Eso habría que verlo en cada persona, o puede funcionar, o otra cosa es que funcione por lo que uno crea que funcione. Y en la integración se supone o se pretende que se hace pues, fundamentándose en una teoría o en una combinación de teorías que supuestamente se pueden compatibilizar, o en un marco metateórico donde se pueden combinar esas teorías de una forma plausible y sencilla relativamente y coherente. Y yo al final acabo pensando que el buen integrador es el que sigue un modelo y que sea un conductista que es capaz de simplemente coger cosas de otros modelos y traducirlas al lenguaje de su propio modelo. Yo tengo un amigo y un compañero del que hablábamos antes de empezar la grabación, que es un conductista radical, por decirlo así, en el buen sentido de radical, por supuesto. Y que incluso me sorprende a veces cuando me dice, mira, Alberto, me estoy leyendo este libro, que yo lo veo y digo, ¿cómo puedes estar leyendo eso que suena muy místico, muy extraño? Pero claro, él lo lee y él siempre lo está leyendo y traduciendo diciendo, claro, porque creo que esto es una buena manera de... Nunca abandona su modelo, ¿no? Siempre lo interpreta en términos de mutismo o de teoría de marcos relacionales, tipo de cosas. Y yo creo, claro, es que esto él es capaz de relacionar, ¿no? Y no tiene miedo a coger y leerse una cosa de ese tipo o hacerse un curso de algo psicodinámico. Claro. Yo creo que eso lo considero un tipo de integración, ¿no? Tienes tu modelo y eres capaz de otras cosas traducirlas a tu lenguaje. Es que eso es lo más importante, tener hay como, no, es que eso, estás usando, yo puedo usar una silla vacía, pero darle un fundamento basado en el análisis de conducta. O puedo hacer mindfulness haciendo extinción o castigo de determinado repertorio. Y creo que pues, la gente tiene que saber esto, ¿no? Que en lugar de irse a escuelas, esta es mejor, esta es peor, sino vámonos a las bases filosóficas que envuelven el fundamento de lo que hacemos, ¿no? Que a la línea de lo que dices. Claro, y sin olvidar nunca que esas bases filosóficas son teóricas. Es que son teorías que pueden estar más o menos apoyadas en datos, pero no son verdades universales, ¿no? Siempre un poco, creo que hay que poner incluso el propio modelo de uno en cierta perspectiva, ¿no? Y cuestionarlo, ¿no? Bueno, sí, hay que trabajar con un modelo, no se puede trabajar así al tuntún y con la intuición, pero ten en cuenta eso, ¿vale? No es la realidad, ¿no? Es como este clásico aforismo de que el mapa no es el territorio, ¿no? Las teorías del modelo son los mapas, pero el territorio no tiene que coincidir exactamente con ese mapa que utilizamos. Pero viene muy bien para movernos y saber por dónde ir. Claro, no es lo mismo usar un modelo basado en las leyes del aprendizaje que utilizar un modelo pues, psicodinámico, por ejemplo. Eso sí que le da una gran diferencia al fundamento de lo que hacemos, aunque la vida sea una caja de esquinas muy complicada y eso, el aislar las variables que están manteniendo la conducta problema, pues se hace muy difícil. Hay Frank, que es un autor clásico que le gusta mucho también a Marino y le vamos a dar dinero por esto. Habla de los factores inespecíficos que hacen que pues, cuando la persona se va de la sesión no sabemos qué hace durante una semana. Y que quizás no, seguro que eso es más relevante que lo que hemos hecho dentro de la sesión. Y eso no lo podemos medir, no lo podemos monitorizar. Sí, el cambio extraterapéutico. Yo pienso a menudo que nuestro trabajo es empujar a la gente hacia el cambio extraterapéutico, hacia los factores inespecíficos de su vida. Claro, pues tenemos que tener un poco de idea de qué factores de esa vida pueden ser útiles para las personas, y ahí sí que nos basamos en conocimiento que hayamos adquirido, evidentemente. ¿Cómo crees tú que podemos empujar a las personas a... Yo lo llamo generalización funcional. ¿Cómo podemos empujar a las personas a que puedan seguir contribuyendo a generar esos cambios? ¿Algún caso, algún ejemplo que tengas o algo que...? Pues mira, lo que se me ha venido a la mente, esta situación que sucede, pues, a mí por lo menos me sucede con relativa frecuencia, de alguna persona que sigue viniendo a sesión, es que los objetivos no está viendo progresos, pero y tú le preguntas, pero te están, no de esta manera, ¿no? Pero te está resultando útil las sesiones, ¿no?
Y dice, sí, es que esto de venir y hablar con alguien, bueno, o eso ya le buscaremos una explicación nosotros más a nivel teórico, pues que le sienta muy bien. Y ahí yo, por ejemplo, pienso, vaya, donde tengo que empujar a esta persona es que en su entorno pueda tener esto. Lo que está obteniendo de la terapia, ¿cómo podemos hacer para que lo obtenga de una forma natural o artificial? Quiero decir, ¿no? Cuando digo natural, digo, sin necesidad de estar acudiendo a un psicólogo. ¿Cómo este efecto se puede conseguir? ¿De qué otra manera? Claro. Tiene que, pues a lo mejor hay que buscar que mejore sus redes sociales o sus relaciones familiares, o contar en sesión con alguna persona de su entorno para que consiga producir ese efecto que le producen las sesiones. Claro, porque eso es lo que va a mantener, esas contingencias naturales van a mantener el Mm, comportamiento a largo plazo. exacto. No va a ser un parche y mientras venga, va a mejorar, ¿no? Claro, es una de las situaciones que más temo, el estar siendo yo un parche en la vida de la persona, ¿no? Y eso es algo que en algún momento que he comentado o supervisado así de forma informal, a lo largo de los años con algún compañero o compañera, un caso que no está progresando y que luego me digan, bueno, pues ya estás haciendo bastante porque está cómoda o cómodo contigo. A mí me frustra mucho eso, ¿no? Es como, vale, A vale, ver. pero no sé hasta que a lo mejor, oye, esto puede ser que en algún caso, por las circunstancias tan desastrosas que tenga una persona, eso es lo mejor que le puede pasar. En Sí, algún caso determinado, ¿no? Que tenga ya alguien con quien estar años, aunque no sea lo que busquemos, pues mm, quizás sí que en ese caso es lo mejor para la persona. Pero a mí me claro, cuesta planteármelo de esa manera. totalmente de acuerdo, ¿no? A veces, pues, esa relación que ha establecido con nosotros es tan genuina, natural y que se le hace difícil, pues, establecerla fuera. Pero nosotros tenemos que hacer que lo busque fuera para que no seamos Mm, una muleta. Pero te voy a poner un ejemplo. Imagínate que alguien, pues ya imagínate hemos conseguido los objetivos terapéuticos deseados, lo que él mencionaba al inicio, pero dice que quiere seguir viniendo a vernos cada 2 semanas. ¿Qué podemos hacer ahí? sí, sí, eso me pasa y me ha pasado recientemente. Pues mira, esto como me pasó en mi primer año de PIR, pues yo siempre me acuerdo cuando lo comenté con mi supervisor, junto que estaba ahí, y él me venía a explicar algo así, o yo lo recuerdo de esta manera, era algo como si, bueno, tú sigue dando citas que llegará un momento en que la persona ya considera que no tiene, que ya no necesita venir más. Por lo que sea, justo con ese caso, que me acuerdo bien, lo planteé así en 2 sesiones, no insistí más con esto de, venga, ya está conseguido, hay que caminar por tu cuenta, pues espontáneamente dijo, bueno, yo creo que no hace falta que venga más. Quizás mi actitud, seguro, no, quizás no, mi actitud era muy diferente y a lo mejor no empujar el alta también di espacio para que la persona fuera la que se sintiera cómoda o como le queramos llamar para hacerlo, ¿no? Mm, Yo en cualquier caso siempre pues explicito esto, que bueno, claro, yo encantado que la gente quiera venir, pero si viene que sea para algo, en el sentido de que vayamos viendo que le sirve para algo. Y a veces pasa, pues esto justo que comentábamos antes, que la gente sigue con las sesiones porque es un tipo de relación que no tiene fuera de la consulta. Creo que pues lo que hay que hacer es trabajar también eso, hablar de ello y buscar si hay una forma, volvemos a lo de antes, ¿no? De que eso lo pueda obtener de su entorno natural. claro. Claro, si la gente, pues al final, si entendemos la psicoterapia como un aprendizaje y eso no se ha dado fuera de la sesión, ese objetivo no habría sido cubierto y habría que trabajarlo. Yéndonos al otro extremo de alguien que viene a consulta con algo concreto, pero nosotros vemos que la raíz del problema no ha sido resuelta, eh, ¿qué podemos hacer? Él quiere irse o ella de alta y nosotros le decimos, oye, esto, aquí hay cosas todavía que trabajar, que también es común. Sí, 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 estoy pensando en algún caso que ha sido así, ¿no? Esos casos que a mí me frustran, en cierto sentido, de ver, vale, las cosas van mejor, pero no sabemos por qué, ¿no? No hay nada a lo Ujú. que la persona lo pueda asociar, ¿no? Por lo tanto, lo deja un poco indefenso cuando se vuelvan a otras circunstancias que se vuelvan problemáticas, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser también una toma de decisiones compartida e informada.
pero lo que haría o lo que hago ahí es mostrar mi preocupación por ese aspecto. Preocupación en el sentido, bueno, que me preocupa esto que acabo de comentar, ¿no? Que a lo mejor, como no sabemos muy bien a qué se ha debido el cambio, que puedan volver circunstancias problemáticas y vuelvas a verte en esta situación, ¿no? Al no saber cómo la has solucionado esta vez. Quizás merecería la pena dedicar un tiempo a hablar sobre ello. Bueno, una vez dada esa información también, al final la terapia es de la persona, ¿no? La persona, igual que es la que decide generalmente, cuando es un adulto por lo menos, cuándo viene, yo creo que también tiene el derecho a decidir cuándo se va. Nosotros la responsabilidad de informar de esto, ¿no? Pero tampoco se trata de retenerlo y decir, no, tú te vienes aquí que todavía no hemos acabado Como si de fuera un hablar. bebé, ¿no? Claro, pero eso yo creo que también depende de la visión que tiene cada uno de lo que es la terapia, ¿no? Y la mía pues encaja más con eso, que la persona tiene la capacidad de decisión y, como decía, yo la responsabilidad evidentemente de informar si veo cosas que pueden ser perjudiciales para su salud y su desarrollo. Totalmente. Has hablado de variables de la persona, ¿no? Me gustaría preguntarte, porque hay como un debate clásico de Lambert, ¿no? Sobre qué papel tiene la relación terapéutica dentro de la sesión, qué variables pone la propia persona para el cambio, si depende más del terapeuta, si es la interacción, si son factores externos. Sabemos que ya la persona cuando nos reserva cita ya mejora un 15% antes de acudir a la primera sesión, por ese efecto de la expectativa, ¿no? Ese efecto que hablábamos antes. Esto yo sé que es un jardín, y perdona que te meta en el jardín, pero ¿a qué porcentajes tenemos sobre el cambio clínico? ¿A qué responde el cambio clínico? A ver, hay porcentajes, pero yo creo que hay que tener en cuenta que esto de porcentajes nos viene muy bien de forma didáctica, pero no deja de ser artificial. Porque al fin y al cabo la terapia no es una pastilla que puedas decir que tiene 40% de este compuesto, 30% del otro. Estos factores al final de la psicoterapia se solapan y la diferenciación que hacemos de uno y de otros es arbitraria. Igual que cuando hablamos de la empatía es un factor común, ¿no? Se supone. Pero la empatía para la entrevista motivacional o para la terapia rogeriana es un factor específico. Y aparte habría que ver luego qué ¿Qué es es la empatía? empatía y si va aparte de la alianza terapéutica. ¿La alianza terapéutica es técnica o es otra cosa? Las técnicas y la alianza terapéutica por un lado. Casi todo se podría definir como técnica de alguna manera. Pero bueno, dicho eso, si hablamos de porcentajes, lo que se ha estudiado al final viene a decir que el, el mayor porcentaje de cambio, lo que está más claro es que es la alianza terapéutica. Lo cual no significa decir que la alianza terapéutica es la que cura, ni una buena relación sea suficiente, porque luego pues, tenemos que operativizar eso. Y al final no hay una única alianza terapéutica. Dependerá con qué persona, de qué manera tenemos que interactuar. Y tú mencionabas antes la palabra interacción, ¿no? Digamos que depende de cómo interactúan esas variables. Sí, alianza, características de la persona, características del profesional y técnicas específicas o del contexto donde estamos interviniendo. Pero bueno, volviendo a los porcentajes, pues lo que más influye, la alianza, más claramente. ¿Tenemos datos? Bueno, no, perdona. Por ejemplo, Lo Arturo más que, Badós habla del 30% en la relación terapéutica, 15% en las técnicas. pero Variables de la fíjate, persona, yo creo que son más importantes las propias variables de la propia eso, persona. eso iba a decir, que he caído yo en el sesgo de mirar para lo nuestro. No, lo que más cuenta son las variables de la persona, lo que más predice los resultados, ciertas características de la persona o de su contexto. Ya dejaba de lado lo más importante. Luego está la alianza en porcentajes, pues los actuales, pues me pillas, no me acuerdo exactamente. Creo que los factores extraterapéuticos más variable, error, he incluido varias cosas, estaba como a 35 o 40%. Luego la alianza hablaríamos también de en torno a un 30%. Luego estaría más o menos los factores del profesional, que los efectos del terapeuta, alrededor del 7-8%. Y luego el método, las técnicas específicas, los modelos,
Según algunos el 10% y los más pesimistas como Wampo y tal dicen que entre el 0 y el 1%. Me hace mucha gracia lo del 0%. Pero ojo, yo siempre digo que aunque sea un 1%, es 1%, pues es algo, ¿no? Hay que sumar todo lo que se pueda, ¿no? Pero eso, Alberto, nos deja en una situación muy en la UBI, nos deja muy perjudicados a los propios terapeutas y ese escepticismo, ahora lo entiendo, no porque sea gallego, ¿no? Alberto, sino se entiende, ¿no? Está contextualizado. Porque si es el propio paciente el que va a cambiar, independientemente del terapeuta, por esas variables. Esto es como muy extremo, ¿no? Pero es como, ya puede ser el mejor terapeuta del mundo, pero si estas variables de la persona, y un terapeuta muy mediocre, pero las variables de la persona... Bueno, no lo veo exactamente así. Creo que al final el trabajo que tenemos que hacer será diferente en función de esas variables. Bueno, comentábamos también antes el adaptarnos, ¿no? Y el tener a lo mejor otras expectativas, ¿no? Que tengamos poca influencia en la vida de las personas, que tenemos poca, no significa que pueda ser un pequeño porcentaje, pero significativo y muy valioso. Y que el modelo pueda contar solo un 1%, pues no significa que entonces prescindamos del modelo o que valga cualquier cosa. Siempre hablamos de modelos estudiados, ¿no? De que, vale, entonces nada, da igual, ¿no? Al final yo creo que esto pone sobre aviso, pues de eso, de la interacción, de que tengamos en cuenta todos esos factores a la hora de trabajar, ¿no? ¿Cómo podemos medir las variables de la persona? Sé que hay diversos instrumentos estandarizados, que ahora te preguntaré por ellos, pero ¿cómo podemos saber las variables de la persona? Sí que hay algunos modelos clásicos que hablan de que, por ejemplo, las personas que puntan más alto en neuroticismo, en los cuestionarios clásicos, el Big Five, etcétera, pues tienen menor adherencia terapéutica y se complican más los resultados clínicos. Pero ¿contamos con algún tipo de variable o de instrumento que pueda medir las variables de la persona? Sí, por instrumentos tenemos un montón que sean útiles, luego ya es otro tema. Claro, depende de qué variables. Yo no estaba pensando tanto en esto de supuestas variables de personalidad que puedan medir el NEO, por ejemplo, aunque luego es verdad que se puede ver correlación, ¿no? De algunas variables. Exacto. Está pensando, por ejemplo, factores como son menos psicológicos y factores socioeconómicos. Una peor situación socioeconómica se asocia a peores resultados o un nivel de gravedad mayor en el caso. ¿Cómo medimos la gravedad? Bueno, hay instrumentos que nos pueden gustar más o menos. Tenemos la escala de gravedad basada en el DSM, por ejemplo, o podemos utilizar escalas de síntomas como el SCL, creo que era Sí. 90, ¿no? ¿Cuál usas tú? ¿Cuál utilizas? Yo no uso cuestionarios para ver psicopatología, porque ya estoy ahí introduciendo una idea de modelo médico. Yo utilizo escalas más de resultados, no planteadas en términos de síntomas, sino de bienestar, bueno, bienestar por decirlo así, o de funcionamiento general o de progresos acerca de los objetivos. No planteado en cuanto, con qué frecuencia tienes ataques de ansiedad o tienes deseos de muerte, ¿no? Aunque luego hay otros instrumentos también para evaluar resultados que son inventarios de síntomas. Y al fin y al cabo, aunque no nos centremos en el síntoma, yo siempre pienso que es verdad que los síntomas correlacionan con los problemas de las personas. Aunque no trabajemos en ello, que haya menos síntomas suele ser pues, un indicador, aunque sea colateral, de que las cosas van mejor. Bueno, Sí. siempre valorándolo, a veces puede ser un indicador de otras cuestiones o de disociación o de evitación. Sí, sobre todo si trabajamos dentro del marco de contextual, no necesariamente la mejoría del síntoma está relacionado con estar cerca de la vida que uno quiere, porque además cuando uno deja de evitar se pone peor y que como Exacto. que esas variables serían a largo plazo. Pero sí que es cierto que cuando la persona se acerca a sus valores, el síntoma va aminorándose. Pero, Puede servir alguna escala. y es algo que planteo de entrada en la primera sesión, cuando al preguntar la demanda, el objetivo de la persona, me dice,
pues no quiero tener ansiedad. Y yo digo, pues lo siento, pero yo no te puedo ayudar en eso. Yo te puedo ayudar a que a pesar de la ansiedad, pues, bueno, una cosa muy similar a lo que se puede trabajar en ACT, ¿no? A que tengas una vida significativa, que la ansiedad no te limite. A lo mejor acabamos la terapia y tienes ansiedad. Pues que si no tienes ansiedad estás muerto directamente. Totalmente. Totalmente. ¿Quieres hablarnos de las escalas estandarizadas que tú utilizas? El Sí, PCP. yo utilizo unas escalas, bueno, es un sistema que es el PICOMS, que no voy a decir el nombre en inglés porque es un rollo, pero bueno, es un sistema de gestión para monitorizar resultados y que consta de dos escalas. Una que es para ver si está habiendo progresos o no en la intervención, que se utiliza sesión tras sesión y que son 4 ítems. Como te decía, no son basados en síntomas, sino ver si la persona cómo se encuentra en cuanto a algo un poco subjetivo, que luego hay que operativizar con cada caso, de qué es el bienestar personal, cómo le van las relaciones cercanas familiares, cómo le va en el trabajo o en la escuela o en el contexto social y en general cómo le está yendo la vida, por decirlo así de una forma comprensible. Y luego una segunda escala que es al final de todas las sesiones, también son 4 ítems, que valora un poco la alianza terapéutica y la utilidad de la sesión, para que se pase y no se pase y se recoge y se guarda en la historia clínica, o en mi caso en la aplicación informática, sino para que podamos detectar antes de que termine la sesión si ha habido algún problema en la alianza. Porque sabemos por los estudios, y eso sí que está bastante claro, que problemas en la alianza terapéutica pues llevan a mayor porcentaje de abandonos prematuros, lógico, yo si no estoy contento con mi psicólogo o psicóloga, dejaré de ir, la mayoría de los casos, o simplemente falta de avances en el proceso terapéutico o de conseguir los objetivos. Entonces, si lo utilizamos ahí al final de la sesión y detectamos algún problema, es cuando tenemos que ponernos a hablar con la persona, a indagar qué puede haber sucedido y cuando es necesario ofrecer alguna solución, por decirlo así. Pero en ese momento, porque a lo mejor para la próxima sesión es tarde y ya no viene. ¿Cómo podemos mejorar la alianza terapéutica? Mira, una manera es esta. Primero, el saber cómo está la alianza terapéutica si hace falta mejorar. Pues como decía, al final la alianza terapéutica no es una que tú construyas en las primeras sesiones según el manual y se queda ahí, ¿no? Como un puente. Los estudios dicen que la alianza terapéutica fluctúa en la mayoría de los casos y que hay un porcentaje bastante amplio de rupturas o micro rupturas, que es cuando hay problemas, ¿no? Entonces, una cosa fundamental es monitorizarla, saber cómo se está yendo, ya sea con escalas o ya sea pues, de forma protocolaria, por decirlo así, en todas las sesiones, dedicar un tiempo a valorarla junto con la persona. No fiarnos solo de nuestra impresión subjetiva de que tenemos buena alianza, porque podemos y tendemos a confundirnos. Nos tenemos en más estima de la que quizás fuera necesario. Bueno, es una cuestión de supervivencia profesional. Si no, sería difícil trabajar. Pero merece la pena el comprobar, ¿no? A veces pensamos que tenemos buena alianza y no es así. Es decir, puede ser que nos llevemos muy bien, por decirlo en términos vulgares, con la persona, pero que al final no sienta que estamos trabajando en los temas importantes para ella o que el método que utilicemos esté resultando útil, etcétera, ¿no? Entonces, monitorizarlo para detectar problemas y cuando vemos problemas hay diferentes estrategias para mejorar la alianza. Porque dependerá de en qué componente de la alianza haya algún problema. Tendríamos que descomponer también la alianza en diferentes componentes o factores. Antes hablábamos de la empatía, sea lo que sea eso. Tenemos que hablar de si estamos trabajando en objetivos compartidos, si el método, la intervención, lo que hablábamos también antes de si nos percibe la persona como que estamos siendo auténticos o teniendo una actitud impostada, ¿no? Son muchos factores, entonces es buscar en un caso determinado si alguno de esos factores que está siendo deficiente o no funciona y yo diría ver junto con la persona cómo se puede solucionar dentro de la propia conversación, es parte del proceso terapéutico. De hecho, hay muchos casos en los que, bueno, o desde enfoques como antes que mencionabas, las conductas clínicamente relevantes, pues el de FAP, ¿no?
es fundamental el trabajo sobre el aquí y ahora de la relación terapéutica, ¿no? Para luego generalizar eso. Entonces es en la conversación, el diálogo, en la propia sesión. Por ejemplo, entendiendo la empatía como procedimientos específicos que el terapeuta no realiza dentro de la propia sesión, es decir, no utiliza el refuerzo contingente ante una respuesta emocional del paciente, el terapeuta pues cambia de tema, o entendiéndolo así, podemos hacer un roleplay donde yo te diga, Alberto, no siento que no empatizas conmigo. No me siento cómodo. Me pones un aprieto, vale. Vale, bien, bien, me gusta el desafío. Vale, bueno. Vamos a ver si hacemos un buen modelado. Sí, Veo que me estás, que eres muy eficaz mm, en tu forma de trabajar, que estamos trabajando en diversas áreas que yo no estoy muy contento, pero noto que no hay mucha empatía. Cuando yo te cuento algo, no recibo la respuesta que me gustaría. la respuesta. Cuando dices empatía, ¿me podrías explicar un poco más a qué te refieres? Me interesa mucho esto. Pues cuando, por ejemplo, te cuento algo que no se lo he contado a nadie, siento que no le haces el interés que me gustaría o que le dedicas el tiempo que te estoy contando que mi mujer me ha sido infiel y no sé, digamos que te pones a trabajar directamente en la respuesta, ¿no? En lo que hay que hacer, pero como siento como que no me acoges eso. Vale. O sea, ¿te refieres, por ejemplo, antes cuando me contaste esto de tu mujer, y que pasé como muy rápido a vamos a buscar una solución, quizás no me paré un poco a entender más cómo tú te sentías, lo que significaba para ti, Exactamente. como que pasase un poco rápido por Eso, encima de eso. eso. Y para ti hubiese sido, es más importante que ahí me pare un poco Sí. antes de ir a buscar soluciones, que quizás intente, no sé, algo así, corrígeme si me equivoco, como entender cómo lo vives tú, esta situación, ¿no? Bueno, todo lo que pueda comprenderlo, porque solo lo vas a saber tú, ¿no? Pero un poco acercarme más a tus sensaciones, algo así. Sí, sí, sí. Es como algo que no vengo por eso y me costó tanto decírtelo que, pues no sé, yo esperaba más, Mm, que le dedicáramos más tiempo a eso y no mm, tanto a la solución, porque la solución, pues ya no estamos divorciando y pues ya, vale. Claro, y al final haciendo yo esto y dejándote un poco esa parte de lado, ha tenido que ser un poco frustrante para ti, ¿no? Claro, un poco de decepción, quizás, conmigo, ¿no? Esperando más esa otra parte. Vale. Pues mira, lo siento por haberlo hecho así y sobre todo te agradezco mucho que me lo hayas comentado, porque es verdad que no me estaba dando cuenta, pero lo que dices tiene sentido y además es importante en un trabajo como el que estamos haciendo. Eh, Ahora que soy consciente de ello, yo voy a hacer el propósito de estar más atento a esas situaciones y voy a intentar pararme más. A lo mejor necesito ayuda por tu parte, aunque quizás no sea muy justo pedírtelo, pero si tú ves que me vuelve a pasar en el momento, ¿te parece bien avisarme, frenarme un poco y yo me paro contigo hasta que sientas que te he dado una buena respuesta? vale. Sí, Sí, por Juanjo, ejemplo, ahora sí que me estoy sintiendo comprendido con esto que estás haciendo. con esto que estamos haciendo. Así, de este tipo, me gustaría que lo hiciéramos como acabamos de hacer ahora, más a menudo, en estas circunstancias. Sí. Vale, me alegro que te resulte útil. Pues ya, como te decía, a partir de ahora voy a estar atento, que me interesa mucho hacerlo así. Muy bien, Alberto. Ah, Ha quedado genial, ¿eh? sí, sí. No lo ensayamos, que conste, que no lo hemos ensayado, esto ha sido improvisación. Sí, la verdad que sí, porque no, a veces uno como que puede pecar de decir, no, es que no empatiza lo suficiente, pero no, lo has desgranado muy bien de, bueno, ¿qué es empatía para ti? Mm, lo siento, porque me estás dando información de cómo mejorar y nos vamos a detener más en esto. Así que lo has hecho muy bien.
Claro, es validar, es reconocer, es como dirían otros, ofrecer una experiencia relacional correctiva, otros decían antes, emocional correctiva. Ujú. Bueno, es una experiencia nueva, también de aprendizaje, ¿no? De otra forma diferente de abordar los problemas, ¿no? Y aparte yo creo que que normalmente estamos en un contexto que a la gente le cuesta expresar desacuerdos, está acostumbrado al modelo médico de voy a un especialista sanitario y él es el experto, voy a ser experta y no rechisto nada, y que también tenemos que reforzar cuando la gente da ese paso de exponerse, que no es fácil, ¿no? Para la gente también puede sentir que está criticándonos, ¿no? Y muchas veces se debe cortar, entonces hay que aprovechar, creo, bien esas oportunidades, ¿no? Y claro, eso ya también es trabajo de profesional de saber que no nos están criticando a nosotros, o sí, pero que eso no es negativo, al contrario, bienvenido sea, nos van a ayudar a mejorar, Un mejor terapeuta supervisión. al que siempre todo le va bien y nadie le critica, me preocuparía, ¿no? Su nivel de psicopatía. Ujú. No está en las contingencias esa de decir, oye, algunos se van, otros abandonan, otros no les funciona. Estás sometido a ese refuerzo intermitente que te permite persistir en una dirección como terapeuta también. Claro, esto hay que hablarlo. Mira, justo esta mañana, a primera hora, estaban empezando las jornadas de Ampiri y estaba una conferencia Helen Nissen-Lie, que es una psicóloga noruega que habla mucho de características de los terapeutas eficaces, ¿no? Y una cosa que decía es que es bueno que los supervisores, las supervisoras también cuenten a los supervisados situaciones en las que ellos han metido la pata o han tenido casos que no han ido bien. Normalizar también esto. Háblanos de la autorrevelación como mecanismo para acercarnos tanto al paciente como a otros terapeutas, como el usar una revelación personal con un propósito. Pues tema delicado y útil, y que todavía nos queda mucho por saber. Aparte de esa respuesta a la gallega, te respondo algo más concreto. Es que te lo cuento porque me hace mucha gracia cuando voy a Galicia y le preguntan, pues te recomiendo que vayas, pero bueno, ¿a qué? No lo sé, el que El, el- prefieras. el depende está basado en algo, está basado en la evidencia de la gallega. Me encanta esa forma. Pero mira, justo antes de empezar esta conversación estaba teniendo una sesión y estaba pensando en el tema de las autorrevelaciones, porque estaba pensando si hacer una, que no la hice porque estaba, claro, justo que yo en este proceso paralelo mientras trabajo estoy pensando en estas cosas. Y está pensando, claro, hay gente con la que la autorrevelación, y también según el momento, puede ser muy útil, y gente con la que hasta incluso puede ser perjudicial, ¿no? La cuestión es también cómo valorar esto, ¿no? Y ya parto un poco casi, no desde la intuición, ¿no? Basado en cosas que con esta persona me había comentado, o alguna otra vez, porque esto es muy importante fijarnos, cuando hacemos una intervención, incluida la autorrevelación, la respuesta de la persona, ¿no? Esto también muchos modelos lo saben muy bien, hay que fijarse mucho cómo responde, ¿no? No solo a nivel de contenido verbal, sino la función, ¿no? Y la respuesta. Y de alguna otra vez que había hecho algún comentario, o ella me hizo un comentario, pues esta persona de un día que me vio por la calle, pero dijo, y alguien le dijo, es tu psicólogo, no lo saludas. Está ahí con su familia, a mí qué me importa su vida, por decirlo así en el buen sentido de la palabra, ¿no? Me hace pensar, bueno, aquí las autorrevelaciones, a esta mujer no le interesan, a lo mejor le saturan cuando es una persona de preocuparse mucho por los demás, pues puedo que haga una autorrevelación con la intención de que sea terapéutica, a lo mejor lo que hace es sentirse incluso invalidada, ¿no? ¿Qué me estás contando si yo ya tengo muchos problemas como para que tú me cuentes tu experiencia? Pero claro, en otras personas sí que es muy útil. Lo que pasa es que ahí tenemos una cosa muy delicada, que es cuando hacemos una autorrevelación para nosotros y cuando lo hacemos para el resto. Yo me he quedado siempre en un curso que vi en Galicia, precisamente, en Santiago, que me había dicho una participante, que ella tenía su estrategia, que era, bueno, yo sí tengo muchas ganas de hacer una autorrevelación, entonces no la hago, porque hay muchas probabilidades de que la haga porque tengo yo ganas de hablar de eso mío, ¿no? O de expresar. Claro. Me parece así una cosa muy sencilla, pero que tiene mucho sentido. Yo desde aquel momento que lo escuché lo tengo muy en cuenta, ¿no? Y a veces me paro, me monitorizo y digo, muchas ganas tengo yo de hacer esta autorrevelación.
o serán más bien para satisfacer una cuestión mía, entonces se la guardo. ¿En qué momento? Eso puede pasar con todo. Tengo muchas ganas de tal. Sí. Detente. ¿En qué momento uso la autorrevelación y para qué? ¿Con qué finalidad? Eso. ¿Con qué propósito? Eso, ¿Qué busco? eso ¿Qué es. persigo? Muy bien que lo mencionas. Eso es verdad lo que dices, el tener muchas ganas de hacer alguna intervención, ¿no? Estoy pensando, De yo ver a determinada persona. a veces estoy pensando, a ver si se calla de una vez que voy a hacer esta intervención que estoy pensando, que va a ser una redefinición, o le voy a decir una tarea que va a ser increíble y le va a explotar la cabeza, ¿no? Y mientras estoy pensando eso, a ver si se calla, me pierdo todo lo que me está diciendo y me pierdo lo importante. Eso pasa. El ego del terapeuta, ¿no? Eso es. Luego le enseñamos la evidencia y decimos, pero no te flipes, campeón, que aquí la persona es más importante que tú. O no, la interacción, ¿no? La interacción y no de olvidarnos de todos esos componentes que son necesarios. ¿Quieres contarnos algo, algún caso así ya para terminar, ¿no? ¿Algún caso que hayas tenido difícil, complicado, donde, bueno, para compartirlo, ¿no? Con la gente que está empezando a ver sesiones? ¿Puedes contarnos a una intervención tuya estelar y un fracaso? Un fracaso. Una intervención estelar. Intervenciones estelares no, creo que no tengo. Fracasos son unos cuantos. Solo que alguna intervención estelar habré tenido. Mira, no es fracaso ni es intervención estelar, pero estaba pensando esto que es muy complicado, que es el trabajo con niños y adolescentes, y bueno, no con los niños y adolescentes, sino con la familia, con los padres, ¿no? Y hace poco en un caso que estaba hablando con el padre de un adolescente y sentía que cada vez nos iba, el espacio-tiempo se iba ampliando, sobre todo el espacio, nos íbamos separando mucho, nos íbamos poniendo en conflicto, ¿no? Me daba cuenta que estamos ahí entrando en una escalada, de alguna manera, con ese padre. Lo digo como fracaso porque era fracaso en el momento en que yo seguía insistiendo en una dirección, dándome cuenta de que lo que estaba haciendo era casi una discusión para ver quién tenía razón, y no me daba cuenta de que lo que estaba vivenciando el padre es que yo me estaba liando con su hija en contra de él. Y es intervención estelar, en el sentido del momento en que abro los ojos y me digo, ostras, me he metido en este patrón y voy a pararme. Y de hecho hasta lo que hice fue metacomunicarlo. Dice, espera, me estoy dando cuenta, está pasando que me parece que estás sintiendo como que estoy poniéndome a favor de tu hija y me dijo, sí, me parece que le estás dando la razón. Y fue un momento en el que cambió mucho ya nuestra postura corporal, la tensión y luego el trabajo posterior, como fue de mucho mejor la alianza con los padres, que es fundamental. No sé si te va a dar un poco de ejemplo, es el que se me ha venido a la cabeza. Y otro similar, lo que se me viene esto a la cabeza, estando precisamente en el centro de salud mental el año pasado, una primera consulta, venía una mujer de 18 años que venía con la madre, que pidió pasar, y yo encantado que pasen los familiares, mientras ella de permiso, la interesada, que lo dio. Y la madre, bueno, la verdad que llevaba la voz cantante y explicaba pues, que su hija tenía un síntoma determinado, que no viene al caso, pero que su otra hermana, la hermana de esta chica, había tenido el mismo síntoma y entonces le habían diagnosticado trastorno obsesivo-compulsivo y le habían dado una medicación concreta y a los 2 días, una medicación espectacular, por cierto, se le pasó el síntoma para siempre. Entonces la madre tenía muy claro que su hermana tenía el mismo diagnóstico, necesitaba el mismo fármaco y no había otra solución posible. Otra situación en la que también yo entré en escalada, incluso físicamente, cuando me di cuenta que estaba yo así inclinado hacia adelante en la mesa, cuando dije, algo pasa aquí, ¿no? Porque bueno, ahí hay mesa, aunque yo en mi consulta no trabajo con mesa por medio, pero bueno, centro de salud mental. Y claro, porque yo decía, bueno, pero por resumir lo dicho de esta manera, yo a tu hija la ha evaluado algún profesional como para decir que tiene ese diagnóstico, yo resistiéndome también a entrar a diagnósticos médicos. Bueno, y siguiendo la escalada ya acababa diciendo, bueno, incluso aunque sea un TOC,
el tratamiento de primera elección es el psicológico. Ya me ponía yo en papel de experto de bueno, competición, ¿no? A ver quién tiene razón. La madre en sus 13. Hasta que me di cuenta de este tema y me eché para atrás en el asiento y dije, bueno, pues mira, al final esto es también una preferencia, ¿no? Se puede valorar como una preferencia de la persona por una medicación. Hay quien dice que para el TOC la medicación es un tratamiento eficaz. Yo ya le he informado de que hay otras opciones, que hay tratamiento psicológico. Pero no tiene sentido aquí que me ponga a discutir y a convencerle de mi verdad de las cosas, ¿no? Vemos una derivación al psiquiatra y acabamos muy bien, ¿vale? El psiquiatra, además, me vio el mismo psiquiatra que había visto a su hermana, le puso la misma medicación, luego no sé cómo le fue, espero que bien. Pero bueno, a veces los fracasos también pueden ser intervenciones estelares si sabemos asumirlo. Y ver que, bueno, a lo mejor es una forma de fracasar es apartarnos y dejar cabida a otras intervenciones. Luego siempre estamos a tiempo de que si prueban la medicación, como en este caso, y no funciona, pues a lo mejor ya, vale, pues a lo mejor hay que probar lo psicológico, o a lo mejor no. Bueno. Y ya, bueno, para ir un poco cerrando, ¿no?, el apartado, hace unos meses vi algunas investigaciones sobre pues el papel que tiene el terapeuta en el proceso del cambio, ¿no? Si podemos hacer algún tipo de conclusión o cómo concluirías tú esta charla sobre los factores. Ya hemos visto que es la interacción. Si lo puedes mencionar así de una forma más explícita, nos cuenta algo sobre tu libro y ya nos vamos. Vale. Pues el papel del terapeuta, pues como comentábamos antes, tiene un papel probablemente superior incluso al del modelo que se utiliza, ¿no? Dentro de los modelos, evidentemente, de los grandes modelos de terapia. Esto se ha comprobado. Hay terapeutas que son mejores que otros en cuanto a resultados y a veces las diferencias son muy grandes. Entonces, esto al principio se consideraba que es una variable extraña y que había que controlar. Igual, hoy en día nos damos cuenta de que es un poco hasta absurdo. Y ahora lo que interesa es ver qué caracteriza y qué hacen sobre todo esos profesionales para tener mejores resultados. Tendemos a pensar si será la experiencia, por ejemplo, que parece como muy lógico y es la carta de presentación a menudo de los profesionales, pues, tantos años de experiencia en la contraportada de los libros, etcétera, o en la solapa de... En mi libro creo que no lo... Bueno, no sé si lo pone, no me acuerdo. Pero se ha visto que a más experiencia no se consiguen mejores resultados. Al final, bueno, como en todo en la vida y en todo aprendizaje, dependerá qué pasa durante ese tiempo de experiencia, que sea una experiencia también eficaz. Entonces, al final lo que se ve es que lo que hace que un terapeuta sea más eficaz depende tanto de variables técnicas, de conocimientos teóricos, de ciertos procedimientos, como de variables personales en el sentido de interaccionales, ¿no? Antes hablábamos de la empatía, ¿no? Volvemos a mencionar la empatía. Al final la empatía es una habilidad o una característica que se aprende de forma natural en muchos contextos de la vida de uno, sin necesidad de recibir un entrenamiento formal en psicoterapia, ¿no? Cuando estamos socializados, aprendemos a socializarnos, aprendemos a relacionarnos y el relacionarnos es una parte fundamental de lo que hacemos en terapia. Estamos relacionándonos con alguien, no de la misma forma que con un amigo ni un familiar, evidentemente, pero estamos interaccionando. Y la forma en que interaccionamos, igual que sucede en nuestra vida fuera de la terapia, tiene un efecto en las personas. Puede ser beneficioso o perjudicial. Puede llevar incluso a persuadir a una persona que deje de llevar a cabo una conducta que le perjudica y que pruebe otras soluciones nuevas. Tener esa capacidad para transmitir que las cosas pueden cambiarse, transmitir esperanza, ¿no? Bueno, de momento lo que se ha comprobado que se asocia a profesionales más eficaces es, por un lado, que suelen establecer mejores alianzas terapéuticas en general y con todo tipo de casos, no solo con los, digámoslo así, fáciles, entre comillas. En segundo lugar, que tienen ciertas habilidades interpersonales, como comentaba ahora, que facilitan el cambio, como puede ser... Las soft skills. sí, aquí lo llaman las Facilitative Interpersonal Skills, que incluye pues, la capacidad de persuasión, la capacidad de expresarse de una forma
lo que no estoy haciendo yo ahora, expresarse de forma verbalmente comprensible. Yo eso ahora me expreso mejor, pero antes peor. Por eso cuando lo leí pensé, incluso estuve contactando con un centro que se dedica bueno, no sé cómo se llama exactamente, esto de habilidades de comunicación, de orador, ¿no? De debatir y tal, no sé cómo, De habilidades de retórica. comunicación. Sí, Bueno, algo similar, porque yo pensaba, bueno, igual esto luego me sirve en terapia, me hace mejor terapia, ¿no? eso hablamos un día con Ramón, que nos dé un seminario. Ramón Noguera, que es un fenómeno. Claro. Y luego está la que es mi favorita, que es la capacidad de dudar de uno mismo como profesional, ¿no? Siempre que va acompañado de que le llaman en los estudios de un sentido del self positivo, que es algo que estudió esta persona que mencionaba antes, Nissen Lee, ¿no? Como cuanto más dudamos acerca de si estamos siendo capaces de ayudar a una persona y a la vez estamos bien, nos cuidamos, solemos tener mejores resultados. Mucho mejor eso que dar por supuesto que lo que hacemos es lo mejor y no tener nunca dudas, ¿no? Y luego pues hay un cuarto factor que, aunque lo mencionan los autores, yo pongo un poco entre comillas porque no está del todo claro, que es lo que le llaman la práctica deliberada. Pero bueno, tiene sentido. Al final es el qué hacemos nosotros como profesionales para practicar nuestras habilidades, ya sean las soft skills que mencionabas o la alianza terapéutica o otras acciones específicas del modelo concreto que manejemos, qué hacemos para mejorar en nuestra ejecución de ese tipo de cuestiones. Tiene sentido. Al final tendremos que hablar algún día de una formación también basada en la evidencia. Totalmente. Entonces ponemos la alianza y las variables de la persona. Y luego ponemos en chiquitito al modelo y el terapeuta. Terapeuta un poco más grande que el modelo. Un poquito más grande que el modelo. Un poquito. Y variables de la persona y de la alianza terapéutica, un poquito más a la persona. La persona siempre en primer lugar, sí. Vale, perfecto. Al Bueno, final son ellos los que cambian, ¿no? Bueno, es la persona la que hace las cosas, ¿no? Nosotros podemos explicarle una técnica maravillosa, pero la persona es la que tiene que ponerla en práctica, ¿no? me lo dice uno de mis maestros, me lo dice, nuestro papel es más el de sembrar que otra cosa. Ponemos semillitas y la persona tiene que regarlo y dentro de unos años eso le dará cobijo, la sombra de ese árbol si lo ha seguido regando a lo largo de este tiempo. Y bueno, por ahí Una vamos. buena metáfora. Me pone nervioso cuando veo que en algunos estudios indican que se hace un estudio, ¿no? Diferentes personas van a terapia, otras personas reciben un ingreso, no sé si has visto ese artículo, reciben un ingreso, dinero, y otras personas se les deja pasar el tiempo. Y es como que en algunas situaciones el mero paso del tiempo ya en sí mismo produce cambios. Y que no había diferencia entre las personas que había pasado 2 años y esta persona que había pasado 2 años de terapia. No había diferencia. Y que era más eficaz recibir un ingreso que ir a terapia. Hablando un poco del escepticismo, ya hay que ver el estudio, con la metodología. Claro. Y acudir a terapia se ha demostrado que es más eficaz que no acudir. Eso se ha demostrado, no podemos Eso negar. está claro, sí. Pero es verdad que las personas nos pasamos toda la vida, semana sí, semana también, afrontando dificultades de diferente intensidad. Y la gran mayor parte del tiempo las sacamos adelante solos o solas, ¿no? Igual que esto de cuando hay una situación que consideramos traumática. El estrés postraumático, el supuesto estrés postraumático, pues aparece ahí en un pequeño porcentaje de casos, pero la mayoría de las personas que viven una situación traumática se recuperan, entre comillas, por sus propios medios naturales, por su propio contexto. Es el paso del tiempo, ¿no? Esto siempre me acuerdo cuando la gente dice esto también en sesión. Bueno, a lo mejor con el paso del tiempo, y siempre digo, bueno, esto de que el tiempo todo lo cura, no, es mentira, es lo que se hace y lo que pasa durante ese tiempo, ¿no? Entonces, esa gente que se recupera espontáneamente, no es espontáneamente, cambian sus circunstancias, van haciendo cosas, sus redes de apoyo echan ahí un cable fundamental,
se normalizan situaciones y se van resolviendo problemas. Claro. Totalmente. Y el dinero, por supuesto, se asocia también a la salud mental. Richard Bentham, cuando habla de psicosis, es que lo explica muy bien, ¿no? Como los casos diagnosticados de psicosis en ciudades o en barrios mucho más desfavorecidos, pues son mucho mayores. Totalmente. Y como pues sí que se sabe que no hay diferencia pasado un umbral. Es como da igual ganar 60.000 que 2 millones de euros. Que ahí no hay diferencia, pero sí cuando cubres tus necesidades básicas, ahí sí que hay una diferencia en bienestar psicológico, etc. A lo mejor el dinero es que afecta a la dopamina, a la serotonina, quién sabe. Totalmente. La dopamina. Bueno, entonces la gente puede verte en el libro, puede profundizar en esto que nos has mencionado, tan interesante, y también nos has hecho un curso que sale ahora, en las próximas semanas. Háblanos sobre esto. Yo sé que no te gusta promocionarte y tal, pero bueno. Me promociono, hago una excepción hoy. Es Sí, una bueno. PCR2 entonces, venga. Sí, eso es. El libro lo publiqué este año en Pirámide, a finales de enero. Y bueno. ¿Tienes ahí para enseñar? No, estoy en el despacho y aquí no tengo ninguna copia. Y se llama Mejorando los resultados en psicoterapia y bueno, la verdad es que estoy muy contento. Haber sacado un libro y habérselo, que además hice yo por mi cuenta, no me lo encargó Pirámide, yo se lo mandé a Pirámide y desde el primer momento estuvieron dispuestos y motivados para publicarlo y bueno, encantado porque además Pirámide tiene una distribución y un cuidado muy bueno y bueno, pero estoy viendo bastante gente que lo lee, o sea que estoy encantado y me llega un feedback positivo que en algunos casos me sorprende. Otro día, mira, me voy a tirar flores, directamente. El otro día leí a alguien que no conocía, no es amigo ni familiar, pero que mencionaba mi libro y decía que le había cambiado toda su visión de su trabajo como terapeuta. Que me parecen palabras mayores y ya por otro lado digo, ostras, qué responsabilidad. A ver, voy a revisar lo que he puesto en cada página, por si acaso. Totalmente, porque lo que menciona es algo que no se enseña, ¿no? Y cuando uno ve la realidad me estaba centrando en cuestiones que voy a apuntar por allí, porque por ahí sí que por ahí sí que puedo mejorar como terapeuta. Y por venderlo un poco, es un libro que se lee muy rápido, son 200 páginas y con muchos dibujitos, ¿no? Dibujitos, ¿no? Tiene unas cuantas gráficas. Y luego el curso que he hecho para Psicoflix, también yo creo que ha quedado bien. No sé que lo haya hecho yo, pero bueno, me parece que es una forma de profundizar, ir más allá de algunas cuestiones que aparecen en el libro con respecto al tema del feedback, por ejemplo, ya para ver paso a paso cómo hacerlo en la práctica clínica. Me he centrado mucho, he intentado mucho que sea todo el tiempo muy práctico y dejar la teoría o evidencias o explicaciones de otro tipo en segundo plano. Ahí están las referencias para quien lo quiera ver, ¿no? Pero bueno, he procurado que sea muy práctico de qué hacer y todo con ejemplos de casos reales y situaciones reales, ¿no? Situaciones donde hay complicaciones o no hay avances, que es al final lo que nos preparan menos en la formación, no solo en la universidad, sino luego en máster y cursos y en los libros, que siempre en los libros parece que todo es facilísimo, tú sigues las pautas y en ningún caso se te resiste, ¿no? Eso es una cosa que luego no. Una receta. Y luego, claro, ¿qué te encuentras? Sobre todo cuando empiezas con poca experiencia a trabajar y los casos no salen tan bien, entonces, ¿qué piensas? Que la culpa es tuya, ¿no? Que eres mal profesional. Porque nadie te ha hablado de que esas cosas pasan. Y entonces no sabes ni cómo resolverlo. Ya ni te planteas resolverlo, directamente puede pasar que te culpes. Y yo creo que esto hay que normalizarlo mucho y me encargo también de intentar normalizarlo. Que luego la gente lo que me dice en otros cursos es que eso les sirve mucho, ¿no? Que se hable también de los fracasos. Pero bueno, hablo aquí de casos en riesgo de fracaso y ver qué estrategias tenemos para resolverlos. Y luego, pues he metido también hay un módulo de preferencias, que también lo he explicado un poco en detalle, cómo trabajar con las preferencias de la persona, cómo evaluarlo con instrumentos específicos o mediante la entrevista y cómo y cuándo se puede integrar en
en la práctica clínica, porque también es importante. Las preferencias de la persona cuentan. Los estudios indican que reducen los abandonos, reducen los fracasos terapéuticos. No todas las preferencias se pueden integrar en el diseño del tratamiento, y eso también pues, comento cuáles son los límites y qué opciones tenemos en esos casos. Y luego al final pues os he puesto ahí un par de casos clínicos completos, ¿no? Contados resumidamente, pero bueno, viendo paso a paso cómo se trabajó con estos aspectos y los resultados que se fueron obteniendo. Muy bien, ha quedado como todo muy ordenado y bien diseñado. La verdad que contentos. Me alegro. Ya Espero que le guste. Solo queda que cuando nos invitas a un pulpito feira por allí, con Alvariño. La semana pasada estuve en Coruña tomando un pulpa feira. No, fíjate que no me gusta mucho, depende de cómo esté hecho, dónde lo hagan. Soy mal comedor, reconoce que para ser gallego soy mal comedor, pero comí pulpo el otro día, sí, sí. Dicen que hay como una superpoblación ahora de pulpo, porque como ahora nadie ha comido durante la pandemia, que hay un excedente de pulpo. Pues fíjate, pues a pesar de eso está más caro. Está más caro. Estaba más caro, sí. Pues que no te engañen, Ya. Alberto. Ahora que ya lo sé, la próxima vez ya. Tú dile, pásame los datos. Bueno, Alberto, un placer que se nos ha hecho, a mí se me ha hecho muy rápido. Sí, a mí también. Y cuestiones muy interesantes, tanto para terapeutas noveles como terapeutas que ya llevan un tiempo, se van a beneficiar de todo esto, ¿no? Así que, bueno, agradezco tu tiempo y que, bueno, todos mis mejores deseos para ti, tu familia. Nada, gracias a ti y a Darío y a Ye por la invitación y también dedicarme este tiempo a conversar, que a mí esto también me resulta muy estimulante, luego voy reflexionando sobre estas cosas también. Espero que a la gente también le ayude, sobre todo eso, a reflexionar. No más que quedarse con que esto que he dicho, por lo menos lo que he dicho yo, que sean verdades incuestionables, por lo menos que sirvan para reflexionar. Luego puedan decir, bueno, no, al final lo que ha dicho este tío es una estupidez, pero bueno, por lo menos pensé sobre ello. Ya, bueno, vamos a citar otra vez a Marino. Él dice que cuando arrojas luz, más sombra queda alrededor. Así que esto sirva también para hacernos más preguntas y seguir, que es una de las variables para mejorar el terapeuta, el dudar de uno mismo y estar ahí, en esa dirección que es el ser terapeuta. Y que nos apoyemos en la comunidad porque a veces se hace difícil seguir adelante, ¿no? Pues sí. Por lo dicho, un gusto, un placer. Queda el pulpo pendiente, ¿eh, Alberto? No te libras. No, cuando queráis, yo encantado.